El pasado octubre, mi esposa Honey y yo alquilamos una pequeña cabaña junto a un lago en el norte de Minnesota. Llevábamos meses discutiendo, primero por sus turnos eternos como enfermera, luego por mis trabajos freelance que siempre pagaban tarde. Discutíamos por todo. Un terapeuta nos dijo que necesitábamos cambiar de ambiente, hablar en un lugar donde el ruido cotidiano no pudiera seguirnos. El anuncio prometía privacidad total, sin carretera, sin vecinos, solo una península tan estrecha que parecía una isla. Para llegar, debíamos aparcar en un embarcadero público, cargar las provisiones en un bote de aluminio y cruzar 1 kilómetro de agua tranquila. Sonaba como el reinicio que necesitábamos. Reservamos 5 noches. La primera tarde parecía perfecta. El agua reflejaba los abedules amarillos bajo un cielo helado. La cabaña era simple: 2 habitaciones, un porche con mosquitero, lámparas de propano, una pequeña estufa de 2 quemadores y un generador a gasolina que, según el dueño, probablemente no necesitaríamos. No había señal de teléfono, pero sí una radio de emergencia VHF y un cuaderno con mapas locales. Bromeé diciendo que parecíamos en una misión del ejército. Honey sonrió con cansancio, intentando que aquella sonrisa pareciera sincera. Atamos el bote firmemente a un poste de cedro, tal como indicaban las instrucciones del propietario. Las tormentas llegaban rápido en aquel lago. Recorrí la orilla. Hacia el este se estrechaba en un pantano. Hacia el oeste solo se veía bosque. El silencio era total. Sentí que por fin el mundo nos pertenecía. Esa noche, cubiertos con mantas, escuchamos los sonidos del viento sobre el agua. Por un instante, recuperamos la calma. Entramos cuando la brisa se volvió fuerte y leímos hasta que la llama del propano comenzó a apagarse. Miré por la ventana y vi solo oscuridad, una quietud perfecta. El segundo día, el cielo se nubló. Caminamos por un sendero detrás de la cabaña que subía hasta una colina. Arriba, hallamos una plataforma de observación medio colapsada, madera gris, podrida. Desde allí, al centro del lago, se distinguía lo que parecía un pequeño muelle. Supuse que sería otra cabaña, aunque la página del alquiler aseguraba que la nuestra era la única del lugar. No le di más vueltas. Al anochecer, la radio emitió alertas de tormenta. Lluvias fuertes, vientos, incluso nieve temprana. Nos preparamos, llenamos ollas con agua y apilamos leña. Honey bromeó entre nerviosa y cansada. Nadie dijo que la terapia matrimonial incluía preparación para huracanes. A las 10 de la noche, el viento golpeó las paredes como si alguien buscara entrar. El generador arrancó por su cuenta y murió segundos después. Reviso el tanque, medio lleno, pero algo extraño había. La cuerda estaba suelta, como si alguien la hubiera tirado desde fuera. Me convencí de que era paranoia. Encendimos unas velas y nos acostamos. No sé cuánto dormí antes de abrir los ojos por un destello. 3 pulsos de luz, pausa, 3 más. Pensé que era relámpago, pero se repitió, idéntico, constante. Desde la ventana vi un punto titilante al otro extremo del lago, justo donde creí ver el muelle. Desperté a Honey. Observamos en silencio hasta que se apagó. En la mañana, todo era caos. Un árbol había caído, la orilla cubierta de ramas, y el bote se había soltado. Estaba chocado contra unas rocas, la hélice rota, el tubo trasero aplastado, y aunque la cuerda seguía atada al poste, el nudo había cambiado. No se había soltado. Alguien lo había desatado y vuelto a atar. Revisamos los suministros. 2 latas de sopa faltaban, medio pan menos. Pequeños detalles, pero insuficientes para ser accidente. En el porche, una huella, más grande que mi bota. Una suela de goma ancha, sin cordones. Tal vez una bota de pesca. No dije nada. La radio solo escupía estática. Decidimos esperar a que el clima mejorara. Al anochecer, volvió la luz al otro lado del lago. 2 destellos. Pausa. 1. Pausa. 2. Código. Nadie hace eso al azar. Intenté recordar algo de Morse, pero los nervios lo borraban todo. Tal vez era otro campista varado, pensé. Colocamos una vela afuera, cubriéndola y descubriéndola en respuesta. Nada. Esa noche el sueño no llegó. Cada crujido parecía un paso. Por la mañana, Honey encontró cortes verticales en una bolsa de cereal aún cerrada. No eran mordeduras, eran cuchilladas. En la encimera, el café estaba derramado en una línea perfecta, demasiado ordenado. Bajé a la orilla.
En el barro el mismo rastro de bota deteniéndose junto al agua. Si tenía un kayak, nunca haría ruido. Intentamos mantener la calma. Hablamos poco. En silencio preparé el bote, quité lo que quedaba de la hélice, afinando los bordes con una lima. Tal vez funcionaría lo suficiente, pero cuando probé el motor, no encendió. El cable de la bujía cortado con exactitud quirúrgica. Ya no era duda, nos estaban saboteando. Empujé el bote por completo a tierra, lo encadené. Honey temblaba, preguntando si el intruso había tocado más cosas. Revisé mi caja de herramientas. Faltaba el hacha, solo quedaba el martillo. Esa noche, cubrimos las ventanas, atrancamos las puertas. Desde la otra orilla, el punto de luz volvió, más bajo, más cerca del agua. Titilaba cada 3 segundos, inalterable, la paciencia de quien disfruta observar. Cerca de medianoche, el porche crujió. 2 golpes suaves sobre el marco de la puerta. Silencio. Después, otros 2. Medí el ritmo de mi propio pulso al borde del desmayo. Nada más, hasta que oímos el chapoteo de algo arrastrando plástico en la arena. Un kayak alejándose. No dormimos. Al amanecer, salí. La barricada movida, pero la puerta seguía cerrada. En la baranda, el hacha desaparecida clavada profundamente, apuntando hacia el lago. Bajo ella, sobre la madera húmeda, letras talladas. «Vuelvan atrás». Honey murmuró que era demasiado tarde. Supimos que el mensaje no era amenaza, sino advertencia. Almorzamos lo que quedaba. Subí otra vez a la colina buscando señal. Vi, ahora con claridad, el supuesto muelle. Un viejo cobertizo de botes sumergido. Junto a él, un remolque oxidado y una camioneta abandonada. Nada se movía. Propuse cruzar el lago empujando el bote como balsa. Teníamos trajes de neopreno. El agua helada podía matarnos, pero quedarse también. Fabricamos paletas con puertas rotas. Cuando intentamos mover el bote para lanzarlo, lo vimos. 2 agujeros nuevos, abiertos al nivel del agua. Aún goteaban astillas frescas. Había estado tan cerca que pudo tocar nuestra respiración. Honey contuvo un sollozo. Parcheé con cinta y plástico, y planeamos salir antes del amanecer, cuando durmiera si dormía. La noche cayó cubierta de niebla. El silencio era pesado, sin una sola señal de luz al otro lado. Empaquetamos todo. Dormimos por turnos. A las 3:07 am, los escalones se hundieron bajo un peso lento. Honey me sacudió justo cuando el vidrio del ventanal se quebró. Tomé el martillo, ella la radio como arma. Retrocedimos al dormitorio y trabamos la puerta con el mueble. Una linterna recorrió la sala y se apagó. Los pasos siguieron, pausados, saboreando el terror. Grité que estábamos armados. Ninguna respuesta. Los pasos se acercaron. El aire dentro del cuarto se volvió liviano, irrespirable. Luego, sin aviso, el portazo final y el sonido inconfundible de un bote empujado al agua. Corrí a mirar. Una figura solitaria, lluvia cayendo sobre un impermeable negro, arrodillado en un kayak. Levantó mi lámpara de propano y la estrelló contra las rocas. La luz murió en un chasquido y él desapareció entre la niebla. No pensamos. Corrimos, cargamos nuestras cosas y empujamos el bote. Las ollas flotaban. Comenzamos a remar con nuestras paletas improvisadas, el frío mordiendo los dedos. A mitad de camino un motor sonó en la distancia, pequeño al principio, luego más cerca. Era él. Navegaba en silencio hasta que su linterna cortó la bruma a nuestra izquierda. Se aproximaba. Le di a Honey la paleta y levanté el martillo. A 5 metros, su esquife dio un salto sobre las olas. Gritó con voz de piedra: «Denme las mochilas y los llevaré». Negué. Dio un paso al frente y el bote se inclinó. Lancé el martillo con toda mi fuerza. Falló, pero bastó para que perdiera el equilibrio. La lancha se volcó y él desapareció entre la espuma. Solo el sonido del agua, nada más. Ninguna cabeza emergió. La niebla se cerró sobre nosotros. Llegamos al otro lado con lo que quedaba de fuerza. Arrastramos el bote y nos tumbamos sobre el barro, temblando bajo el amanecer. El cobertizo ocultaba una segunda cabaña, pequeña, podrida. Dentro, mochilas, billeteras, cámaras, objetos personales, alineados con una precisión enfermiza. Todos con nombres y fechas. Recuerdos robados. Una trocha subía hasta un camino forestal y más arriba apareció la carretera. Logramos detener un coche. Las autoridades nos retuvieron horas, sacando declaraciones.
En el fondo del lago encontraron el esquife, el motor enredado en líneas de pesca. Ningún cuerpo. El detective dijo que, tal vez, se enredó en su propia trampa. Lo llamaban el ermitaño del límite, vinculado a otras desapariciones, pero sin cuerpo, sin confesión. Todo quedó en rumor. No volvimos a esa cabaña. Dejamos todo atrás. Pasamos semanas en un hotel anónimo, en silencio. Lo irónico fue que, después de tanto miedo, el matrimonio pareció aliviarse, como si la auténtica amenaza nos hubiera devuelto a la vida. Hoy, a veces, cuando cierro los ojos, aún veo aquellos destellos en mi mente. 3, pausa, 3. La señal del lago. Una súplica atrapada en la oscuridad. Si alguna vez planeas perderte lejos del mundo, asegúrate de que seas tú quien observa y no quien es observado. Dale like si te atreverías a pasar una noche en esa cabaña. Suscríbete a Señor Pesadillas y comparte este video con quien necesite una razón para no ir al bosque a desconectarse. Nunca sabes quién podría estar esperando del otro lado del lago. Or don't need to read. I picture the beam flickering from under dark water, still trying to signal someone across an empty lake. No soy de las que se asustan fácilmente. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio, acostumbrada a los ruidos de casas viejas, al viento colándose por las rendijas, a los vecinos raros que miran demasiado. Pero lo que viví en aquella casa del lago en Maine el verano pasado fue algo distinto, algo que nunca podré borrar, por mucho que lo intente. Mi nombre es Emily, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando decidí escapar. Mi ex, Jake, no me dejaba en paz. Llevábamos 6 meses separados, pero seguía llamándome, enviándome mensajes, apareciendo sin aviso en mi edificio. Al principio eran solo tonterías, mensajes borrachos, flores en la puerta, pero luego empezó lo inquietante. Notas en mi coche con frases como «Sé que me extrañas», un cigarrillo aún caliente encontrado debajo de mi ventana, justo donde dormía. Lo denuncié. Conseguí una orden de restricción, pero la policía me dijo que mientras no me hiciera daño físico, no podían hacer mucho. Supe que tenía que huir. Busqué un alquiler lejos, muy lejos, y encontré una cabaña junto al lago Ambageus, en un pueblo diminuto llamado Milanino, Maine. Las fotos mostraban un refugio triangular de madera junto a un muelle y rodeado de pinos. No tenía vecinos en medio kilómetro. Perfecto. La descripción decía que tenía wifi, cámaras de seguridad y luz con sensor de movimiento. Sentí alivio. Por fin un lugar donde podría respirar sin miedo. Tardé 2 días en llegar desde Ohio con mi coche viejo. El aire olía a pino húmedo y la superficie del lago era un espejo gris. Dentro, todo estaba ordenado y limpio. Una sala con chimenea, una cocina pequeña, un dormitorio en altillo y una ventana enorme dando al agua. El dueño había dejado una nota con instrucciones del sistema de seguridad. 2 cámaras, una en la puerta y otra en el muelle. Por primera vez en meses, me sentí segura. Los primeros días fueron un descanso. Me levantaba temprano, preparaba café y escribía en mi diario sentada en el muelle. Jake no había vuelto a escribir y empecé a creer que por fin se había rendido. No le dije a nadie dónde estaba, ni siquiera a mi mejor amiga, Sara. Necesitaba desaparecer. Hasta la 4ª noche. Estaba leyendo arriba cuando escuché un roce abajo, como si arrastraran una silla sobre el suelo. Me quedé inmóvil. Esperé. Silencio. Me convencí de que sería la casa crujendo. Bajé, encendí las luces y revisé todo. Nada. Solo una silla ligeramente movida, girada hacia la ventana. Juraría que la había dejado bajo la mesa. La acomodé, cerré puertas y verifiqué cada pestillo 2 veces. A la mañana siguiente, vi algo en el cristal que me heló la sangre. Una marca de mano, perfectamente visible, como si alguien se hubiera apoyado contra la ventana mirando hacia adentro. Era alta, demasiado para un animal, y juraría que no estaba allí el día anterior. Traté de ignorarlo. Me repetí que tal vez había sido un pájaro, pero no lo creí. Esa noche revisé las grabaciones del sistema. La cámara se activaba con movimiento. La mayoría de los videos mostraban mapaches o ciervos, hasta que uno, marcado a las 2:17 am, me dejó sin respiración. Una figura cruzó el cuadro, humana, rápida, con una sudadera con capucha bajada sobre el rostro. Desapareció entre los árboles. La repetí varias veces,
ampliando la imagen, pero era demasiado borrosa. Llamé a la policía local. El oficial Daniels vino al día siguiente, un hombre mayor con marcado acento de Maine. Miró el video, frunció el ceño y dijo que seguramente era un excursionista perdido o un bromista. Le conté todo lo de Jake y la orden de restricción. Lo anotó, pero repitió que sin amenaza directa no podían hacer mucho. Me aconsejó mantener las puertas cerradas. Me sentí desprotegida, pero le agradecí. Esa noche no dormí. Cada crujido me sobresaltaba. Mantenía el teléfono en la mano, la aplicación de la cámara abierta, actualizando cada pocos minutos. Pasada la medianoche, la luz con sensor junto al muelle se encendió sola. Abrí la transmisión. El lago estaba vacío, las ramas moviéndose por el viento. Pero entre sombras al borde del encuadre algo se movió, una silueta oscura. Un segundo después, nada. Me quedé despierta hasta el amanecer, con el corazón hecho un nudo. Decidí que me iría. Comencé a empacar apresurada. Iría a Portland, reservaría un hotel y pensaría con calma. Pero mis llaves de coche no estaban en la mesa, ni en la cocina, ni en ningún sitio. Busqué desesperada por toda la casa, hasta dentro del refrigerador. Nada. Sentí un escalofrío subiéndome por la espalda. ¿Alguien había entrado? Revisé la AP. No había nuevas grabaciones. Llamé a Sara, rompiendo mi promesa de silencio. Le conté todo. Me dijo que saliera inmediatamente y que ella me reservaría un hotel. Mientras hablábamos, un pitido electrónico sonó bajo el sofá. Me arrodillé, estiré la mano y toqué algo frío y plástico. Era un rastreador GPS, con una pequeña luz roja parpadeando. Sentí el suelo desaparecer bajo mí. Jake había estado siguiéndome. Volví a llamar a la policía. Esta vez llegaron 2 agentes, Daniels y otra persona. Se llevaron el aparato como evidencia. Dijeron que sin pruebas directas no podían acusarlo aún, que patrullarían la zona, pero me pidieron quedarme en la casa. Ni pensarlo. Llamé al dueño y me consiguió una copia de la llave, pues pensaba devolver la original y marcharme. Al salir al coche con la maleta, vi algo en la grava, una colilla de cigarrillo, todavía tibia, la misma marca que fumaba Jake. Miré alrededor, los árboles, el camino, el lago inmóvil. Metí todo al maletero con las manos temblando. Entonces lo vi. Un papel doblado bajo el limpiaparabrisas. Lo tomé. En la letra desordenada de Jake: "No puedes esconderte de mí, M". Se me cortó la respiración. Lo solté como si quemara y sentí su mirada en algún punto entre los árboles. Encendí el coche y arranqué. El celular vibraba con llamadas y mensajes, pero no podía parar. Manejé rápido, el camino angosto y cubierto de sombra. A los 10 kilómetros unos faros aparecieron detrás de mí. Grandes, altos. Una camioneta, vieja, oxidada, igual que la suya. Aceleré. Él también. Sus luces largas me cegaban el retrovisor. Llamé al 911, gritando. La operadora me dijo que siguiera hasta la comisaría en Milanino. Lloraba, temblando, convencida de que me alcanzaría. Entonces, de pronto, la camioneta redujo la velocidad. Giró de golpe hacia un desvío del bosque. Sus luces desaparecieron. Continué hasta ver las luces del pueblo y detuve el coche frente a la estación de policía, sollozando contra el volante. Me acompañaron a un hotel en Portland esa noche. No dormí. Cada clic del ascensor parecía un paso afuera de mi puerta. Al día siguiente me llamaron. Habían rastreado el GPS hasta una tienda en Ohio, comprado con la tarjeta de Jake. Lo llevaron a declarar, pero tenía coartada. Dijo que no había dejado el estado. No podían detenerlo. Me mudé después a otra ciudad, cambié de número, borré las redes sociales, pero cada vez que abro mi coche reviso debajo por si hay otro rastreador. Cada noche cierro las cerraduras 3 veces. Duermo con un bate junto a la cama. No sé si Jake estuvo en esa casa realmente, o si solo jugó conmigo desde la distancia, pero sé una cosa con toda certeza: estuvo demasiado cerca, y lo peor es que nunca volveré a sentirme segura otra vez. Si esta historia te erizó la piel, deja tu like, suscríbete a Señor Pesadillas y comparte este video con alguien que crea que los monstruos solo viven en cuentos, porque a veces el verdadero terror tiene tu nombre escrito con su propia letra. Voy a contar esta historia exactamente como la recuerdo. Me llamo Daniel y en octubre pasado mi prometida, Jenna,
y yo alquilamos una pequeña casa junto al lago en los montes Adirondack para un fin de semana que planeábamos desde hacía meses, lejos del trabajo y del ruido de la ciudad. Salimos de Albany a media tarde y llegamos antes del anochecer. El aire seco olía a pino y hojas mojadas. La cabaña estaba al final de un camino de grava, la única propiedad en esa ensenada silenciosa. El agua golpeaba suavemente el muelle y el canto de los somormujos resonaba a lo lejos. Era un paraíso de soledad, tal vez demasiado perfecto. Dentro todo era sencillo pero cálido, paredes de pino, 2 dormitorios pequeños, una chimenea de piedra y ventanas que daban al lago. Cocinamos pasta, cenamos frente al ventanal mientras la luz se apagaba y para las 9 el agua era un espejo negro bajo la silueta de los árboles. La señal del celular era débil, el Wi-Fi apenas una barra, pero nos encantó. Dejamos los teléfonos cargando en la cocina, abrimos una botella de Coca-Cola y disfrutamos del silencio. A las 10 comenzó a llover, constante, suave. El sonido del agua sobre el techo y el lago cubría todo lo demás. Nos envolvimos en una manta frente al fuego y antes de la medianoche decidimos dormir. Revisamos las puertas, solo cerraduras de pomo, sin cerrojos. Subimos las escaleras y nos acostamos. Desperté a las 2:17 a.m. al escuchar un ruido seco. Pensé que era trueno, pero la lluvia había cesado. Jenna dormía profundamente. Permanecí inmóvil. Los tablones del piso crujieron abajo, lentos, medidos, como pasos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me levanté sin hacer ruido. Abrí la puerta del dormitorio y me asomé. Un rayo de luna entraba por la ventana del pasillo, pero todo abajo era sombra. Entonces escuché un murmullo, 2 voces, masculinas, cortas, tensas. No entendí las palabras, pero supe de inmediato lo que era: intrusos. Cerré la puerta con fuerza, la aseguré y desperté a Jenna a susurros. Se sentó de golpe cuando le dije, temblando, «¿Hay alguien abajo?». Empujamos el viejo aparador contra la puerta. El chirrido sobre el suelo sonó como un grito en la noche. Los pasos retumbaron en la escalera. «Hay gente arriba», dijo uno, jadeando. «Podemos tomar lo que esté cerca de la salida, rápido», respondió otro. Nos pegamos a la pared del fondo. Solo el mueble y la puerta nos separaban de ellos. Las ventanas daban a una caída de más de 4 metros sobre suelo rocoso. No había salida. Busqué algo con qué defendernos. Abrí el cajón de la mesilla. Nada. Recordé que los teléfonos estaban abajo, sin posibilidad de llamar a nadie. Golpes en la puerta. «¡Abran!», gritó una voz quebrada, más nerviosa que amenazante. Jenna me agarró el brazo. Grité que la policía ya venía, mintiendo. Un silencio corto. Luego un golpe más fuerte. La madera crujió. Una tercera voz, grave, cansada, se oyó detrás. «Déjalo. No haremos daño. Toma lo que esté cerca y vámonos». El joven replicó, «Necesitamos el dinero, seguro tienen algo arriba». Otro golpe. La bisagra cedió y la parte superior de la puerta se abrió. Entre la oscuridad asomó un rostro, ojos desorbitados, el capuchón empapado. Nos miramos 2 eternos segundos. Detrás, alguien dijo, «Te dije que estaba ocupado». El hombre retrocedió. Escuché su discusión. Murmullos alterados. No sonaban como criminales experimentados, sino como chicos asustados, fuera de control. Bajaron. Los escuchamos abrir cajones, cuchichear. Cada palabra era un puñal en la calma. «Dijiste que nadie alquilaba esto en temporada baja». Lo confirmé, estaba vacío la semana pasada. «Si nos vamos sin nada, no podremos pagarle a ese». Ese nombre me quedó grabado. Sonaban desesperados, endeudados, quizás obreros, locales, cualquier cosa, pero peligrosos. Jenna susurró que recordaba haber visto un teléfono fijo en la sala, dentro de un mueble. Si funcionaba, podríamos llamar al 911, pero tendríamos que pasar cerca de ellos. Esperamos. 15 minutos eternos. Escuchamos cubiertos chocar, vidrios moverse. «No es suficiente», gruñó uno. Los pasos se acercaron de nuevo a la escalera. «Última oportunidad. Arriba debe haber dinero». Jenna me indicó la ventana. Demasiado alto. Busqué algo que sirviera. En la maleta recordé una pistola de bengalas para kayak. No era un arma real, pero podría parecerlo. Cargué el cartucho, apunté al hueco de la puerta. «Entréguenos las carteras y nos vamos», gritó el más joven. «Retrocedan», respondí.
Estoy armado. Silencio, risa nerviosa. Mentira. Moví el gatillo hasta oír el clic del seguro. Un destello anaranjado iluminó el cuarto. La primera es de advertencia, la segunda, real. Mentí otra vez. El pasillo quedó mudo. El mayor dijo, «Chico, vámonos». «No vales una bala». Los escuchamos bajar. Esa tregua fue frágil. Afuera, la lluvia volvía en gotas lentas. «Si de verdad se van, corremos al coche», me susurró Jenna. Asentí. Entonces un estallido abajo, vidrio roto, gritos. «Basta, estás haciendo ruido», ordenó el mayor. El joven lloró. «No volveré a la cárcel». La desesperación empapaba cada palabra. Sabía que teníamos una sola oportunidad. Movimos el mueble, bajamos despacio. A través de las sombras vi dos figuras. Una rebuscaba en los cajones. La otra caminaba en círculos, llevándose las manos a la cabeza. Daban la espalda. Bajé un peldaño. Crujió. El caminante se detuvo de golpe y levantó la mirada. Era joven, 20 años, los ojos ateridos de miedo. «Solo necesitamos dinero, nadie saldrá herido». Detrás, el hombre mayor, delgado, sosteniendo un saco lleno con objetos. Jenna habló. «Llévense eso y váyanse». Contesté firme aunque temblando. «Ya llamamos a la policía». Ellos se miraron. El veterano asintió. «Es hora». Y entonces dos luces potentes cruzaron las ventanas delanteras, bañando la sala. Faros. Un coche subía por el camino de grava. El joven maldijo. «¿Quién es?». Corrió a la cortina. «Son los polis», murmuró con pánico. Se lanzó hacia el porche. El mayor lo siguió tras dudar un instante y mirarnos una última vez. Corrimos al mueble, sacamos el teléfono y marqué 911. La voz tranquila de la operadora fue la única cuerda que me sostuvo. Di la dirección. Leí el papel del alquiler. Jenna miraba por la ventana. Huyeron. Van a pie. Un minuto después, luces rojas y azules tintaron las paredes. Dos agentes aparecieron con linternas, armas listas. Les abrí, jadeando, y conté todo. Revisaron la casa, rastros de pisadas mojadas hacia el bosque. Pasamos horas dando declaración. Otro oficial explicó que el cierre de un aserradero cercano había dejado gente sin trabajo y estaban ocurriendo robos menores en cabañas vacías. Los dos de esa noche, dijo, probablemente eran de la zona. Al amanecer, la casa parecía una escena forense. Polvo para huellas, cajones abiertos, radio policial estallando en códigos. Aceptamos ir a un hotel del pueblo. Esa tarde, un detective llamó. Los habían detenido cerca de un camino maderero. Uno de 21 años, el otro de 33. Ambos desempleados. Admitieron su culpa sin resistencia. Habían elegido la casa pensando que estaba vacía. Solo querían dinero, no hacer daño. Escuchar eso me dejó helado. Parte de mí los compadeció. Parte quería justicia. Jenna, más suave, murmuró, también son víctimas. Pero el miedo de aquella noche no se borró. Regresamos a casa antes de tiempo. El camino se hizo largo y silencioso. Cada vez que los faros cruzaban entre los árboles, me recordaba a esos pasos subiendo las escaleras. Durante semanas desperté sobresaltado, oyendo ecos en la oscuridad. Meses después, el juez condenó al joven a 2 años de prisión y al mayor a libertad condicional. Ambos cooperaron, pidieron perdón, dijeron querer rehacer sus vidas. A veces pienso si lo lograrán, si yo mismo habría actuado diferente en su lugar. Quiero creer que sí, pero la desesperación cambia a la gente. Por eso cuento esto, porque el peligro no siempre es una sombra extraña en el bosque. A veces es un vecino, alguien común, empujado al límite por la necesidad. Esa es la línea más delgada de todas, la que separa la calma de la tragedia, la que se cruzó aquella noche en una cabaña junto al lago. Si esta historia te mantuvo tenso hasta el final, deja tu like, suscríbete a Señor Pesadillas y comparte este video con quien necesite recordar que la verdadera oscuridad no siempre viene del bosque, sino de lo que la gente es capaz de hacer cuando ya no tiene nada más que perder.